en el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Muy buenos días a todas y a todos. Agradecer especialmente la presencia de la senadora Luz Ebensperger, el senador Pedro Araya. Le ofrezco la palabra, señor secretario, don Ignacio Vázquez, para que dé lectura a la cuenta. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señora senadora, señores senadores. Señor presidente, se ha recibido en esta secretaría un documento con el que se pide una audiencia. Es de la presidenta de la Comisión de la Defensora de la Niñez, señora Patricia Muñoz, para dar a conocer las recomendaciones técnicas que esa institución hace a los proyectos de ley que se relacionan con los derechos de niñas y adolescentes y que se encuentran en tramitación. A todos, en realidad, no solo a uno. ¿Eso es todo sobre la cuenta? Muy bien. ¿Se ofrece la palabra en relación a la cuenta? Yo sugiero acceder a lo planteado por la Defensora de la Niñez, organismo que lamentablemente se está planteando eliminar en la propuesta de sistema de justicia de la nueva convención y que ha sido muy importante la protección especializada a los niños, niñas y adolescentes. Tal vez lo que podemos hacer, señor secretario, usted se puede comunicar con la defensora, yo también. Tenemos en tabla un proyecto que está con urgencia, que es el que tipifica la explotación sexual infantil, sí. que habíamos hablado, no sé si le parece a la comisión, eventualmente ponerlo en tabla mañana, un proyecto que tiene urgencia, que viene a llenar un vacío en materia. Bueno, a mí me tocó conocer ese proyecto en la Cámara, pero sería importante que pudiéramos verlo. ¿Está con urgencia simple ese proyecto? Está con... Porque a lo mejor lo que podemos hacer, porque si la defensora quiere que la comisión la escuche respecto a toda la agenda legislativa en materia de infancia, podemos hacerlo en virtud de un proyecto en particular. Yo sé que la Defensoría presentó varias observaciones sobre el proyecto, fue mejorado, fue ampliado el catálogo de delitos y a lo mejor podríamos invitarla en el contexto de ese proyecto de ley. ¿Le parece a la comisión de senador Araya? Sí, presidente, yo no tengo problema que la defensora venga a exponer en un proyecto, pero yo lo que entiendo que ella quiere venir a hacer, entre comillas, como una suerte de recomendación general. O sea, sí, así yo creo que eso a mí no me parece, porque ella podrá opinar respecto de temas puntuales, pero como los parlamentarios presentan proyectos, es un tema acá parlamentario. Así que a una exposición general yo creo que no es conveniente que venga, no me parece. Sí, que venga a exponer en aquellos proyectos que sean de competencia de la Defensoría de la Niñez en temas puntuales, pero no venir a hacer una recomendación general. Probablemente ella podrá, si lo estima bien, dirigirse a los parlamentarios, pero de ahí venir a hacer una exposición a la Comisión de Constitución con la sobrecarga que tiene de agenda esta comisión. Por eso creo que no creo que sea pertinente. Gracias, senadora Araya. Por lo mismo, lo que yo sugiero es que la podamos invitar en el contexto de este proyecto de ley, que tiene urgencia por parte del Ejecutivo. La agenda de infancia siempre ha estado entre las prioridades legislativas de esta comisión y podrá exponer sobre el particular. ¿Les parece, senadora Ebensperger? Estoy de acuerdo con lo señalado por usted, presidente, y 100% de acuerdo con lo señalado por el senador Araya. Por lo tanto, no tengo problema en que sea invitada, pero a exponer su punto de vista sobre el proyecto en análisis, no a otra cosa. Muy bien, así se le comunicará a la defensora y podemos poner el proyecto en tabla mañana. ¿Le parece? Okay. Ya, perfecto. Sobre puntos varios ofrezco la palabra a las senadoras y senadora. Muy bien. Bueno, tenemos en tabla, ¿no es cierto?, estos proyectos, mociones de reforma al reglamento del Senado. En particular, hay una de los senadores Bianchi, Insulza, Latorre, Quintana y Walker, por medio del cual inicia un proyecto de acuerdo que modifica el artículo 29 del reglamento del Senado con el objeto de modificar el número de senadores que integran las comisiones permanentes y especiales de la corporación. También hay una en particular del senador Bianchi, que no pudo estar presente por motivo de salud, pero me indica su asesor que está presente acá, que está con la posibilidad de conectarse por Zoom, así que ojalá pueda hacerlo. Según me indica el secretario, no hay ningún problema que así ocurra, una facilidad permanente que se da en esta comisión.
por medio del cual inicia un proyecto de acuerdo que modifica el artículo 11 del reglamento del Senado con el objeto de resguardar la participación de independientes en el proceso de toma de decisiones e información de la ley. Ahí está el senador Bianchi, así que le damos la más cordial bienvenida. Y a todo lo anterior quiero agregar, y le doy de inmediato la palabra a la senadora Araya, que ayer en reunión de comité se resolvió que sea la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, valga la redundancia, subrayo la expresión reglamento, la que pueda tener una opinión respecto de varias mociones. Yo quiero agradecerle a la Secretaría porque nos ha entregado un listado completo de varias mociones que lo que plantean es o darle carácter permanente a algunas comisiones especiales, como el caso de la Comisión de Mujer, la Comisión de Infancia, la Comisión de Adulto Mayor, la Comisión de Discapacidad, y también hay otros proyectos que crean nuevas comisiones especiales, como el proyecto del senador Keitel, que yo también suscribí, que crea la Comisión Especial de Deportes. De hecho, tenemos un proyecto que está radicado en esta comisión, que es la reforma de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, que es un tema que ha sido muy contingente en toda la ciudadanía que es aficionada al fútbol, y ese proyecto está radicado en esta comisión. Lo natural es que ese proyecto y otros pudieran ser vistos en una comisión de deporte, por lo que ha dicho el senador Araya también, que estamos bastante congestionados de proyectos. Entonces, la idea de esta comisión es que sobre esta base podamos conversar, ver con el ánimo que llega cada uno a esta discusión y cómo pudiéramos encauzar y dar un informe a la sala respecto de todos estos proyectos. Senador Araya. Gracias, presidente. Que justamente quería preguntarle por cómo se va a tramitar este proyecto, porque originalmente la sesión de 10 para conocer de dos proyectos puntuales, que sí. Uno es el que aumenta el número de integrantes de las comisiones y el otro el proyecto del senador Bianchi. Pero mirando el listado que nos entregó la Secretaría, uno aquí podría agrupar, por decirlo así, en tres grandes temas lo que se está viendo modificación. Uno, crear nuevas comisiones con sus competencias. Dos, algunos temas de carácter administrativo que tienen que ver con el personal. Y lo tercero, funcionamiento de comisiones. Yo, en lo personal, si el criterio de la comisión podríamos agrupar un tema y tratarlos todos en conjunto. Yo creo que es de más fácil despacho, por ejemplo, los temas de si se crea o no se crea una nueva comisión y cuáles son al final del día los deslindes de esa comisión, porque lo que nos ha pasado, por ejemplo, en la Comisión de Constitución, que tiene competencias que se cruzan con derechos humanos, que se cruzan con seguridad ciudadana, y hay determinados proyectos que terminan pasando por tres comisiones, o hay mujeres también, y que al final del día lo ven 2 o 3 comisiones antes que Constitución, y Constitución también lo termina viendo. Entonces esto puede ser una oportunidad para efectivamente delimitar los ámbitos de competencia de las comisiones. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con lo que se está planteando con Obras Públicas y la Comisión Permanente de Agua. Entonces, probablemente lo que podríamos hacer es tratar los proyectos en conjunto pidiéndole un análisis a la Secretaría de que efectivamente, no de la Comisión, sino de la Secretaría del Senado, que ellos pudieran precisar los ámbitos de competencia de cada comisión y a partir de eso poder resolver este tema que se plantea permanentemente y que además también, a mi juicio, termina entrabando el proceso legislativo. O sea, basta pensar que, porque llegamos muchas veces con informes contradictorios cuando una comisión es demasiado especializada en un tema y la de una particular. Y en los temas de personal, porque vi un proyecto que había acá, esto también deberíamos tener nosotros, entiendo que a través de la Secretaría del Senado o de régimen interno, algún pronunciamiento de este proyecto, que es el boletín, el 2100-09, el secretario general, que está en la página 3. El 2100-09. El segundo en el listado. El segundo, página 3. En la 3. Entonces, ese, porque el resto yo creo que son más bien definiciones. Yo tengo la impresión de que cuántas más o menos comisiones y qué es lo que ven son definiciones más bien también políticas. O sea, en el fondo, si al Senado le interesa o no seguir creciendo el número de comisiones o concentrar la actividad. Y eso podría. Y hay otro grupo que yo creo que son las de más fácil despacho, que son las que proponen cambio de nombre. Que esa podríamos despacharlo hoy día mismo. Yo creo que no hay ningún sentido de lograr esa discusión. Pero yo propondría eso para la discusión de estos temas, presidente. Perfecto. Muchas gracias, senador Araya. Senadora Bensperger. Presidente, yo en términos generales comparto lo señalado por el senador Araya, contar que ayer en los comités nos autorizaron a refundir todos los proyectos que modifican reglamento.
para que los pudiéramos ver. Efectivamente, hay algunos que son de fácil despacho. Yo al menos no tengo problema en que las comisiones especiales pasen a ser permanentes, a lo mejor no todas, pero la mayoría de las que aquí están, recursos hídricos, mujer, infancia, no tengo problema. Sí, mi problema, como se lo planteaba al presidente antes de iniciar la sesión, y que también lo desliza y lo dice el senador Araya, ¿no es cierto?, es limitar bien las competencias de cada comisión, porque mujeres, por ejemplo, terminó viendo proyectos como la modificación a la sociedad conyugal, la afiliación, etcétera, que son proyectos que necesariamente deben pasar por esta comisión, lo mismo que aquellas que crean tipos penales, que generalmente o algunas veces se mandan para acá, otras se mandan a seguridad y no vuelven acá, en fin. Tengo, bueno, con el tema del aumento de miembros de las comisiones, yo no estoy de acuerdo, en eso no voy a dar mi acuerdo, creo que va a ser absolutamente entrabar el trabajo hoy día ya para lograr el quórum de 3 senadores para la comisión para que funcione. Muchas veces cuesta, si vemos que tenemos 50 senadores, alrededor de 20 comisiones, entre las permanentes y especiales, hay una razón de 2 comisiones por senadores. Si se aumentaran, pasarían a ser casi 3 comisiones, 2.8 comisiones por senador. Creo que va a entrabar el proceso más que facilitarlo. Bueno, y las otras implicancias que significa, ¿no es cierto?, tener que tener un quórum de 4, si se funciona con 4 siempre va a empatar, si se vuelve a empatar hay que postergar la decisión por una próxima sesión. El funcionamiento de las comisiones mixtas, ¿no es cierto?, que hoy día, cuando hay comisión mixta, la comisión del Senado participa íntegramente. El día de mañana, no sé cómo se van a designar, por sorteo, qué sé yo, podría los miembros que van a la comisión mixta no representar fielmente lo que pasaba en la comisión, en fin. Yo al menos veo puro inconveniente en aumentar el número de comisiones, el número de participantes de las comisiones, y no logro ver ningún beneficio al trabajo legislativo. Puede que se solucionen algunos problemas políticos, y lo digo francamente, de algunas bancadas, pero en el trabajo parlamentario creo que va a traer más problemas y dificultades que beneficios. Eso, presidente. Gracias, senadora Ansperger. Yo le sugiero que antes de entrar al fondo de la discusión de cada uno de los temas, yo seguiría la propuesta del senador Araya, que él coincide con la que yo había hecho al principio, de agrupar esta discusión en 3 temas. La primera, tal como dice la citación, la moción que aumenta de 5 a 7 los integrantes de las comisiones, que quiero además decirlo, nobleza obliga, la bancada de Apruebo Dignidad ha sido muy insistente en que podamos poner en tabla esta moción, algunos la hemos suscrito también. Otra que es la que le interesa al senador Bianchi, que está presente de manera telemática, que es la que resguarda la participación de independientes en el proceso de toma de decisiones de formación de la ley. Y un tercer tema, el que hacíamos alusión, que es un acuerdo que tomó ayer los comités, y que, bueno, como formamos parte de esa reunión con la vicepresidenta del Senado y miembro de esta comisión, la senadora Ansperger, también le pedimos a la Secretaría traer a la vista todos los proyectos de reforma al reglamento para que podamos llevar una opinión y una resolución a la sala. Entonces, esos serían los 3 temas. Entonces, yo les sugiero que podamos tener la discusión en base a esas 3 materias, y cada uno podrá entregar obviamente su decisión, y en base a cómo se desarrolla el debate podemos ver cuándo se vota cada una de ellas. Senador Durresti, bienvenido. Gracias, presidente. Disculpar el atraso, estábamos en la Comisión de Vivienda viendo algunos temas de esa materia para la región y con el ministro. Dos cosas. Respecto al tema de aumento de integrantes.
Yo creo que aquí, en primer lugar, hay que desmitificar alguna situación. Yo en la consulta que hice, que se hacía una referencia al Congreso hasta el año 73, cuando habían 50 integrantes también en el Senado, he solicitado la información que eran cinco y no 7. Yo creo que es importante eso, pedir oficialmente a la Secretaría que nos haga llegar a la biblioteca esa situación, porque es un mito que es bueno clarificarlo. Hice la consulta y me señalan que eran 5. Entonces, yo lo he dicho en todo el proceso de instalación del nuevo Congreso, de la negociación de las comisiones, que es un proceso complicado, las mesas, las comisiones, los integrantes, y creo que uno tiene que aprender del pasado y tiene que mantener las convicciones y no adoptarlas para resolver un problema político. Yo creo que la política tiene que resolver los problemas, no adaptar la institucionalidad ante la incapacidad de resolver políticamente una situación. Creo que el Senado y particularmente esta comisión, que es donde también corresponde modificar, pero nos ocupa materias muy importantes, la integración de 5 miembros permite un trabajo acucioso, permite la correcta representación de las fuerzas políticas y por otro lado genera una capacidad de diálogo, de articulación y de construcción de mayorías o consensos claramente establecidos. No es una montonera. Este mismo Senado, y creo que es importante señalarlo, nos pusimos de acuerdo entre gobierno y oposición para dirigir la mesa del Senado. Está aquí la vicepresidenta del Senado, es de oposición. En el caso puntual, como socialista, me tocó votar por ella porque uno honra un compromiso, porque la oposición ha votado por alguien que estamos en el gobierno. Y nos pusimos de acuerdo para el segundo año, el tercer año con posiciones bien variadas. Pero creo que eso reivindica la política de ponerse de acuerdo, ceder en lo que uno corresponde y reivindicar los principios que uno sustenta. Y no fraccionar algo que me parece que es muy incorrecto. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, al no haber acuerdo, las presidencias de la mesa no son por un año, muchas gracias, no son por un año, son por 8 meses. Claro, y si lo divides por 6, cabe otra capacidad también de meter más gente. Entonces, yo creo que uno tiene que tener la capacidad de reconocer las mayorías, respetar los acuerdos de cada partido, de las bancadas, y sobre esa base darle gobernabilidad. No me gusta la ampliación, porque ni siquiera se compadece con una tradición histórica que al menos a mí me habían entregado en algún momento ese argumento que hasta 1973, cuando el Senado tenía 50 integrantes, era de 7. Creo que funciona bien de 5, creo que representa las corrientes políticas mayoritarias, y en los bloques uno tendrá que hacer las armonías con algunas organizaciones o representaciones minoritarias. Yo quería dejar ese principio desde el punto de vista teórico de la discusión, como también creo que en la creación de comisiones uno no puede sobreespecializarse, uno tiene que desatochar una comisión. Nosotros en un momento de esta comisión sacamos, por ejemplo, la legislación en materia de probidad y transparencia, y se hizo una comisión, creo que se llama de probidad y transparencia, en que se trabajó muy fuertemente en ello. Se sacaron algunos aspectos de infancia que también estaban trabados acá porque, y bien, van complementando, pero creo que no, la multiplicación de comisiones temáticas, cuando no hay una agenda legislativa fuerte con eso, es un mal concepto que no tenemos que replicar desde la Cámara. Fui diputado, integramos comisiones muy especializadas como discapacidad, bombero, deporte, y me parece bien, pero principalmente por la función que tiene la Cámara de Diputados en materia de fiscalización, donde se hace un gran activismo, un gran trabajo, y me parece bien porque son las competencias. Acá las comisiones son legislativas, salvo que establezcamos comisiones temáticas para algún tema. Entonces, hacía esa introducción, presidente, porque creo que es importante situar la discusión, y también haría un llamado a la comisión. Ayer no funcionó la comisión mixta, no veo una agenda legislativa propiamente tal de contenido. Creo que eso es un déficit que se está produciendo, y sería importante también, presidente, que pudiéramos fijar una agenda legislativa de fondo,
sobre temas que nos han convocado. Hay el planteamiento de los dos integrantes del Tribunal Constitucional. Yo creo que resolvámoslo. No dilatemos esa situación con la opinión que cada uno tenga y tendremos que fundamentar nuestros votos. El Tribunal Constitucional es fundamental sus integrantes y tenemos una legislación también en materia de seguridad, delitos, una agenda que un closo usted planteó que son delitos de cuello. ¿Cómo se llamaba la legislación? Era de delitos económicos en que integra, y medioambientales, que creo que es una legislación en que tenemos bastante consenso, creo que es importante. Entonces yo pediría que también nos concentráramos en ello, presidente. Muy bien. Gracias, senador Durresti. Yo, como ya tomamos el acuerdo mañana de ver, a propósito de la agenda temática, el proyecto que tipifica la explotación sexual infantil, que también está con urgencia por parte del gobierno, que podamos tomar decisiones, y yo le agradezco al senador Durresti que efectivamente nos recuerde que tenemos que tomar una decisión respecto de la propuesta que viene de la Cámara de Diputados en torno a los nombramientos del Tribunal Constitucional, porque efectivamente ha habido una discusión pública. Aún no hay un mandato específico de la mesa y de los comités de remitir a la Comisión de Constitución un pronunciamiento respecto de eso. Yo no tengo... ¿Sí? Ya. ¿Está radicado? Ya, perfecto. Yo... No tiene urgencia. Lo que pasa es que yo comparto la opinión del senador Durresti. He tenido la posibilidad de conversarlo con distintos miembros de la comisión, porque uno siempre tiene que acá recabar las distintas opiniones. Yo soy partidario de que podamos cumplir los ritos de cualquier proceso de nombramiento, podamos, el principio de la bilateralidad de la audiencia, yo creo que es importante también escuchar los postulantes con mucho respeto que fueron propuestos por la Cámara de Diputados, independientemente de las legítimas posiciones que pueda tener cada uno respecto a la forma en que la Cámara de Diputados participa en los procesos de nombramiento, escucharlos y emitir un informe a la sala. Yo soy partidario de eso, independientemente que no tenga urgencia, como dice el senador Pedro Araya. Pero le sugiero que eso podamos tomarlo como definición al final de esta sesión y nos aboquemos en primer lugar a la definición de estos 3 grupos de reformas al reglamento que se proponen en estas mociones, respecto a las cuales se ha pedido a la Comisión emitir un informe. Respecto al primer tema, yo creo que es absolutamente opinable. Acá no hay una verdad revelada respecto a cuál es el número de integrantes adecuado para legislar. Algunos suscribimos este proyecto, también el senador Insulza, el senador Quintana, el senador Juan Ignacio Latorre, el propio senador Bianchi, que le voy a dar de inmediato la palabra y que nos acompaña en esta sesión vía telemática, porque creemos que con la nueva composición de 50 integrantes, pero sobre todo con la fragmentación política que existe hoy día en el Senado, donde hay diversas fuerzas políticas que requieren ser representadas. En el primer Senado elegido íntegramente bajo el sistema electoral proporcional desde el retorno a la democracia, algunos creemos que es adecuado que esa proporcionalidad se manifieste también respecto a las comisiones. Es cierto lo que dice la senadora Evans-Bergen, muchas veces hay problemas de constitución de las comisiones. Ayer, y les agradezco el recuerdo, tuvimos el problema al revés. Llegamos los 5 senadores de esta Comisión de Constitución a constituir una comisión mixta de un proyecto que tiene discusión inmediata por parte del Ejecutivo, y tiene razón el senador Durresti que también tenemos que tener un ordenamiento por parte del Ejecutivo y un trabajo de las Express de coordinación, porque podrían haber venido los diputados de gobierno oficialistas a constituir también esta comisión mixta el día de ayer, citada para el efecto, y no llegó ningún diputado. Entonces, ahí hay un tema. Ahora, también tomemos en consideración que tal vez podemos mantener el mismo número mínimo
de 3 senadores para constituir las comisiones, aun cuando aumentemos el número a 7. En el caso de la sala del Senado, la Constitución se logra el quórum mínimo de funcionamiento con 1/3 de los miembros del Senado. Lo mismo ocurre en la Cámara de Diputados. O sea, no necesariamente esto implica aumentar el número mínimo de integrantes para constituir una comisión. Es un tema discutible también, pero creo que hay una moción que fue presentada también como parte de un acuerdo político dentro de las bancadas de centro-izquierda, por así decirlo, donde se advirtieron también disensos, y el senador Durresti Amayo doy fe que siempre advirtió de un disenso respecto a este tema. También lo ha advertido el senador Huenchumilla, legítimamente, pero es un tema que tenemos que discutir y tenemos que entregar una opinión y, llegado el momento dado, votarlo. Le ofrezco la palabra al senador Karim Bianchi. Sí, perfectamente. Primero, agradecer que me hayan dado el espacio de poder hablar de manera telemática, porque estoy en Santiago por unos trámites médicos y me imposibilitó el poder llegar a tiempo, así que agradezco la oportunidad de hacer la excepción. El proyecto que usted hacía mención del artículo 11 de la modificación es bastante simple. El fondo es poder adecuar la situación de los independientes, igualándola a los partidos políticos en cuanto a la participación en comité. Yo fui electo de manera independiente, lo cual incluye eso, ¿no es cierto?, tener que ir en contra de un sistema o de listas para poder salir electo. Este proyecto guarda relación con eso, las personas que participaron en una elección de manera independiente. Por tanto, cierto temor que podía existir de que, mire, se podía descolgar cierta persona de alguna bancada o dejar de militar y hacer cuantos comités existan como personas, digamos, se descuelguen de bancadas o de partidos. Eso no ocurre en este proyecto. Acá lo que estamos haciendo es que solamente quienes fueron electos en esta condición podrán conformar un comité, y un solo comité. No estamos hablando de que tantos comités como electos independientes existan. Tendrán que... Esta situación en el Senado ya se ha dado anteriormente. Pasa que habían un número mayor de independientes, o en algún momento existió una excepción para poder operar entre 2 senadores de manera independiente como comité. La situación que se da en mi caso es que, a diferencia de quienes militan en un partido político, quienes militan pueden por sí conformar la cantidad de 3 miembros para conformar este comité. Por tanto, ahí está la situación donde yo no puedo participar en esa igualdad de condiciones. Entonces, si yo fui electo de una forma que fue bastante compleja para mí, enfrentando a todo un sistema, de lo cual estoy orgulloso y quizás hasta comparto esa dificultad que tenemos. Pero allí continuar teniendo que ceder para adaptarme a una situación, siento yo que no es justo. Yo creo que lo justo es que la situación se adapte a la realidad que existe hoy, y también esa realidad respetar a la otra que existe hoy. Por tanto, esta situación en particular no es invasiva con la de los partidos políticos. Al contrario, resguarda que no puedan haber más comités, sino solamente quienes hayan sido electos. Por eso que la modificación habla claramente quienes fueron electos en esta condición podrán conformar un comité o adherirse a otro comité. Yo entiendo que igual, además de mi proyecto, hay otro que se formuló por otros senadores, así que no sé si será fusionar eso, pero el tenor era exactamente el mismo, el poder adecuar esa situación simple. Por eso yo había pedido en sala, ojalá verlo sin discusión, porque era una situación bastante acotada, en la cual a mí me dejaba en igualdad de condiciones de, por ejemplo, el senador Edwards. El senador Edwards, por el hecho de militar en el Partido Republicano, ella por sí solo es un comité. En el caso mío, no puedo formar un comité por no tener, digamos, una militancia. Entonces, es poder igualar esta situación, ¿no es cierto?, pero resguardando que los partidos políticos no tengan díscolos, digamos, de alguna manera coloquial, que después se puedan... y recordar, para finalizar, que se trata solamente de un solo comité, o sea, no de tantos comités como independientes existen. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Karim Bianchi. Necesario señalar que no estamos haciendo ninguna excepción. Usted siempre puede participar
de manera telemática de todas las comisiones que quiera, incluyendo esta Comisión de Constitución, donde siempre es bienvenido. La única limitante del reglamento es que para las normas de quórum y de votación se requiere estar presente para los miembros titulares de la comisión. Senadora Ebensperger. Presidente, a ver, yo creo que este tema y todos los temas del reglamento los tenemos que tratar lo más objetivamente posible y cómo sus eventuales modificaciones o mantener lo que hoy día existe va a beneficiar mejor el trabajo parlamentario, que es nuestro objetivo, y no adecuarlo o ir adecuando el reglamento a los distintos escenarios políticos que tengamos en la sala. Y trato de decir esto por favor, objetivamente, le pido disculpas al senador Bianchi, a quien estimo mucho, como estimaba a su padre, pero más allá de la persona o del senador a quien afecte, yo creo que nuestra obligación es dar nuestra opinión objetiva. Yo creo que el tema de los comités de presidente está resuelto y bien resuelto en el artículo 11 del reglamento. Creo que es importante hacer la diferencia entre los partidos políticos y los independientes. No es negarle derechos a los independientes, es que son distintos. Porque si vamos a establecer en toda nuestra legislación que los independientes van a tener igualdad de derechos que los partidos políticos, bueno, pues entonces que también tengan, en toda esa igualdad de derechos, también tengan las mismas obligaciones de fiscalización, de una serie de cosas, de cómo se constituyen, en fin. Pero querer igualar a los independientes con los partidos políticos solo en los derechos, me parece que no corresponde. De acuerdo al artículo 11, en el caso puntual del senador Bianchi, ¿no es cierto?, que es que este año tenemos un independiente, pero recordar que hasta la legislatura anterior había otro comité de independientes formado por el ex senador Bianchi, por el senador Guillé y por el senador Navarro. Se puede formar con 3 o más independientes, que me parece un número razonable, pero empezar a tener comités de una persona, porque es independiente, aunque solo sea uno, no me parece que en el reglamento tengamos que ir modificándolo cada vez para resolver temas políticos de lo que pasa en la sala. Creo que el reglamento, ¿no es cierto?, claro, tiene que ir adecuándose. ¿Para qué? Para beneficiar el trabajo legislativo, no para solucionar los problemas puntuales de los senadores, sean de cualquier signo político. Desde ese punto de vista, y entendiendo que esto es sumamente discutible, yo al menos no estoy de acuerdo con este proyecto. Gracias, senadora Ebensperger. Sigo ofreciendo la palabra al senador Pedro Araya. Gracias, presidente. Yo, más que entrar a un pronunciamiento a favor o en contra de este proyecto en forma inmediata, yo creo que es importante en esto poder escuchar, por una parte, la opinión del secretario del Senado, que ve la parte administrativa, respecto del funcionamiento de los comités, porque yo en algo discrepo con mi querida amiga Luz, que nosotros tenemos que facilitar que todos los senadores y senadoras puedan participar en igualdad de condiciones en el ejercicio de su función. Y obviamente hoy día hay una realidad que probablemente no era la del año 90, cuando se aprobó el reglamento, se adecuó para el retorno a la democracia, donde mayoritariamente habían 2 bloques de partidos y era mucho más fácil poder resolver las divergencias. O sea, claramente con el paso del tiempo han ingresado personas con carácter independiente que, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el caso mío, que yo fui independiente en un cupo del PPD, en el caso del senador Bianchi, él fue independiente puro. Entonces, tenemos que ver de qué manera eso se traduce en que él también tenga los mismos derechos y pueda participar en igualdad de condiciones que quienes adscribimos un partido político. Ahora, si eso es que necesariamente significa que él forma un comité, habrá que verlo, porque probablemente hay temas de carácter administrativo que esta comisión desconoce y que si no se resuelven a través del reglamento, el régimen interno tiene que proporcionar a través de la Secretaría del Senado la solución a este tema. Y yo en esto, por eso, a mí me gustaría conocer más allá del tema puntual de cuánto tiempo pueden hablar en la sala, qué es lo que uno ve en el reglamento, qué cosas hay en el día a día que estén afectando el normal funcionamiento del senador Bianchi en cuanto a senador independiente no ha adscrito un comité, porque probablemente muchos de esos temas son de carácter administrativo que podrá resolver régimen interno con el secretario del Senado.
Muchas gracias, senador Araya. No sé si el senador Rodrigo Galilea quiere entregarnos su opinión para que nos ilumine. Senador Galilea, por favor. Bueno, a ver. Unas muy pocas veces. Yo en esto tengo yo creo que hay que compatibilizar, presidente, dos temas. O sea, uno es evidente, o por lo menos para mí, de que los partidos políticos tienen que fortalecerse, es el medio, y todavía no se encuentra uno mejor, a través del cual la ciudadanía debe ser representada, y por lo tanto, desde el punto de vista de la ley electoral, el cómo se participa en las elecciones, creo que tiene que haber siempre una marcada diferencia entre los candidatos de los partidos políticos o los partidos políticos y las personas que van como independientes. Entonces, esa es una regla que para mí, hasta ahora, me parece la mejor. Hay que fortalecer a los partidos políticos, la ley tiene que generar una motivación, la posibilidad de que la gente se agrupe y que se vea representada por una institucionalidad que a su vez es fiscalizada, tiene derechos y tiene deberes también, en fin, no voy a abundar sobre eso. Pero es verdad que la situación del senador Bianchi es distinta, porque la situación de un independiente que ya fue elegido y que está en el Senado y que superó todas, entre comillas, las condiciones que impuso la ley electoral para ser candidato, consiguiendo las firmas, después superando en votos a las coaliciones de partidos políticos y por tanto llegando acá, él desde el origen, o una persona que estuviera en la misma condición de él, no está representada por ningún partido político. Tampoco se está yendo de un partido político y por lo tanto no aplica ninguna protección de, entre comillas, personas díscolas. Entonces yo creo que hay que buscar efectivamente una solución. A mí me parece que es un caso, entre comillas, único. No estamos acá, creo, en la situación de generar un menos valor a los partidos políticos, porque eso está dado en la ley electoral, y él, en este caso, superó todas esas condiciones, y por lo tanto yo creo que debemos analizar muy seriamente lo que él propone. Yo estoy de acuerdo con el senador Araya de que escuchemos a la Secretaría para ver todas las aristas de este tema, pero me parece a mí que él está en una condición suficientemente inusual como para legislarla específicamente. Yo creo que avanzaría en estudiar muy consensuadamente el tema, habiendo escuchado a la Secretaría. Gracias. Gracias, senador Galilea. Senadora Evans Pareja. Gracias, presidente. Yo, hay algo en que concuerdo con el senador Araya, y es que lo que el Senado debe asegurarle al senador Bianchi es que pueda ejercer en un 100% todos los derechos que tiene cualquier senador. Lo que no concuerdo es que por qué para ello necesita la creación de un comité. Sí, hay que asegurarle. Él ha dicho, ¿no es cierto?, que no participó en el acuerdo de las comisiones, que no tiene las comisiones que le gustaría, en fin. El hecho de que pase a tener un comité tampoco le va a asegurar eso. Las comisiones o los integrantes de las comisiones, hay un acuerdo detrás de eso. Y se le han entregado también la participación, entiendo, no sé que él me corrija, de alguna comisión. Eso, él no puede no estar en alguna comisión. Hay que asegurarle el 100% del ejercicio de todos los derechos que tenemos todos y cada uno de los senadores. Pero eso no se le asegura con la creación del comité como él lo plantea. Él podría, sin ser un comité, estar presente, me imagino yo, en las reuniones de comité. A nadie se le niega a ningún senador entrar a ninguna, no es secreto. Podría ir con derecho a voz, probablemente, claro, al no ser comité no va a tener
derecho a votar, pero si quiere participar de la instancia podría hacerlo. Vuelvo a decir, respeto la situación que vive hoy día el senador Bianchi, hay que asegurarle el 100% de sus derechos, pero los reglamentos no pueden estar modificándose para solucionar cada vez que la composición de la sala, ¿no es cierto?, tenga alguna particularidad política, no que afecte el tema legislativo. Gracias, senadora Ebensperger. A ver, yo concuerdo con la opinión del senador Galilea. Yo creo que efectivamente uno tiene que propender al fortalecimiento de los partidos políticos. Todos nos hemos cuestionado, y la ciudadanía también, a raíz de lo que ocurrió con el convencional Rojas Vade, respecto de la forma en que muchos independientes se hicieron representar, llegar a instancias de resolución representativa y finalmente, lo que hubo fue mucha desilusión en un momento que se cuestionó a todos los partidos políticos y se pensó que los independientes eran la panacea. Por el caso, efectivamente, el senador Bianchi, que ha liderado este proyecto, él efectivamente tiene la legitimidad popular de poder estar en esta situación. Y si bien uno puede considerar que las asociaciones entre independientes pueden ser virtuosas, como recordaba la senadora Ebensperger, lo que ocurrió con el propio senador Bianchi, el senador Guillén, en su momento el senador Navarro, tampoco esas asociaciones pueden ser forzosas. Y ese es un tema que hay que considerar también. Las asociaciones siempre son voluntarias, no pueden ser forzosas. Ese es un principio que está en la Constitución. No sé si va a cambiar en la nueva Constitución, pero al menos en el ordenamiento jurídico que nos rige, las asociaciones son voluntarias, no pueden ser forzosas. Entonces, yo tengo buena disposición y por eso suscribí también este proyecto del senador Bianchi y otro del senador Osandón, que es similar y que busca lo mismo. Lo estábamos conversando con el secretario, tienen muy pocas diferencias. Pero en términos de procedimiento, yo lo que les sugiero es que podamos, tal como se ha propuesto, invitar al secretario del Senado, don Raúl Guzmán, para una próxima sesión, para dar la opinión de la Secretaría respecto de los 3 paquetes de materias, ¿no? Las 3 agrupaciones. Uno, ¿qué significa en términos de funcionamiento del Senado poder aumentar de 5 a 7? ¿Qué significa en términos administrativos de funcionamiento el que hoy día los independientes no puedan tener un comité, formar un comité? ¿Qué significa eso en términos del proceso legislativo, en términos administrativos, para tener todos los elementos de juicio? Y lo mismo respecto a los proyectos de creación de comisiones permanentes y también de creación de nuevas comisiones para delimitar las competencias. Yo suscribo lo que se ha señalado, por ejemplo, por la senadora Ebensperger, proyectos como la sociedad conyugal o la disolución de la sociedad conyugal o el patrimonio reservado tienen que pasar por la Comisión de Constitución. ¿Para qué decir aquellos proyectos que establecen tipos penales, ¿no? Como el que vamos a ver mañana, que tipifica la explotación sexual infantil? Así que, si le parece a la Comisión, era importante tener una primera aproximación respecto a las opiniones de cada uno y en una próxima sesión, escuchando al secretario, poder tomar una definición y votar las distintas iniciativas. Senador Pedro Araya, y después le damos la palabra nuevamente al senador Bianchi. Senador Araya. Gracias, presidente. No, yo comparto lo dicho por usted. Simplemente quisiera hacer una petición, pero yo creo que podríamos despachar 2 de estos proyectos que están acá, que son los que piden cambios de nombre de comisión, que no tienen, yo creo que no tienen mayor discusión. Uno es la Comisión de Defensa Nacional, que está pidiendo llamarse Comisión Nacional de Defensa Nacional y Ciberseguridad, Sí. que está en la página 3, el último, y el otro era el de Medio Ambiente, me parece que vi. Que ese es como un cambio de nombre que además está pedido por los integrantes de la comisión, entonces eso podríamos despacharlo
en forma unánime esos dos para... Yo no sacarle la tengo ningún problema si la Secretaría tiene ubicados los dos boletines que hace referencia al senador Araya y hay voluntad de la comisión El 2170 y el de- 2148. de despachar aquellas solicitudes que provienen de las respectivas comisiones. El 2170 que modifica el reglamento del Senado para agregar la expresión cambio climático en la actual denominación Comisión de Medio Ambiente Claro. y Bienes Nacionales. Este está en la página 2. Y el otro, el 1987, que está en la página 3 al final, para cambiar el nombre Comisión de Defensa Nacional por Comisión de Defensa Nacional y Ciberseguridad. Eso está pedido por las dos comisiones. Perfecto. Acá dice- Sí, la primera está suscrita por el senador Durresti también. Sí. Señor presidente, sí. Señor secretario, tiene la palabra. Señor presidente, gracias. Solo tener presente que en el caso de la Comisión de Defensa, al agregar la expresión y ciberseguridad, se estaría agregando la competencia relativa a esos temas, a la ciberseguridad, a la Comisión de Defensa. Y hoy día la Comisión de Seguridad Pública está viendo, o sea, ha entendido que forma parte de su competencia aquellos asuntos relativos a ciberseguridad. De hecho, ellos vieron el proyecto de ley de delitos informáticos. Pero los temas de ciberseguridad están pasando por defensa todos. Que son los que Ya, O sea, pero- conversando por ambas comisiones. Pero al parecer, senador Araya, no va a ser de fácil despacho al menos esa solicitud. Entonces, yo le reitero, para poder hacer ese análisis, y le agradezco mucho la prevención al secretario, escuchemos un informe de la Secretaría por escrito. También, y tratemos de conversar con ellos para tratar de llegar a un acuerdo específicamente, tanto con el presidente de Defensa, que es el senador Huenchumilla, como el presidente de Seguridad, que es el senador Insulza. Estoy seguro que, conociéndolo ambos, van a tener la mejor disposición a llegar a un acuerdo. ¿Les parece? Muy bien. Entonces, lo vamos a ver en la próxima sesión, las tres materias, las tres agrupaciones de mociones. Senador Bianchi, le doy la palabra nuevamente. Señor presidente, sí, respondiendo un poco a lo que acá se ha conversado. Yo creo efectivamente que el reglamento, al contrario de lo que opina la senadora Hesberger, es justamente irse adecuando a las circunstancias. No son un reglamento no está escrito en piedra y tiene que garantizar el funcionamiento de las distintas situaciones que se van dando en el tiempo. Como decía el senador Araya, cuando en el año 90 se redacta este reglamento, obviamente que las condiciones casi binominales eran muy diferentes a las de ahora. En mi caso, yo pasé todas las etapas que tengo que pasar que la ley me indica, a pesar de que hay un artículo 18 de la Constitución que garantiza plena igualdad, ¿no es cierto?, tanto en la participación como en la presentación. Junté la firma, tuve una elección, tenía que ganarle una lista completa y tuve la mayor votación histórica en democracia, que es casi el 50%, porcentualmente. Por tanto, me siento con la legitimidad para ejercer este cargo. Pero al llegar acá, pareciera que eso vale un tercio de quien milita. Insisto, quizás hoy sea una persona, pero también hay personas de partido que hoy por sí solas pueden conformar ese comité. Por tanto, no es la situación del número la que yo estaría hoy discutiendo si está bien 3 o no, sino que por qué uno tiene que ser 3 y en el otro caso tiene que ser solamente 1, si yo cumplí todos los requisitos para poder llegar a estar allí. Entonces, solamente pido que se ha tratado en igualdad de condiciones, se hacía aseveración de las comisiones. Yo sabía que esto iba a pasar porque me iban a dar algunas comisiones de las cuales ninguna me siento representado, en ninguna me hubiese gustado estar de la que estoy hoy, pero claro, después esa es la pasada de cuenta que quería evitar, y por eso que siento yo que tengo que ser yo que tiene que hablar por mí o por este comité para poder ver cómo integro las condiciones que mejor puedan representar mis conocimientos, mis capacidades, mi territorio, y eso no lo tengo, tengo que estar a lo que va quedando de hoy. No tengo los espacios que tiene el resto, no tengo hoy día quizás el personal de apoyo que pudiese contar de un comité. Por tanto, yo creo que es solamente pedir la igualdad y la dignidad que tiene que tener cada uno en este cargo. Hemos estado defendiendo esta institución, y yo creo que también parte de defenderla es que quienes la integran tengan la dignidad que merecen y también adaptarse a las circunstancias. Yo no quiero compararme con los independientes que están en el otro proceso, que son de listas y que quizás la independencia fue netamente participativa. Mi independencia tiene que ver más con un tema territorial, con un tema de regionalismo y que no es contra este sistema. De hecho,
desafié al sistema, no pretendí cambiar el sistema para estar acá. Entonces, yo quisiera que esto se evalúe, ojalá conversar con el secretario. Esto ya ha existido, pasa que hoy, claro, mi circunstancia es que soy uno, antes hubo 3, pero excepcionalmente también, sin necesidad de haber este cambio de reglamento, se pudo hacer para el ex senador Bianchi y el senador Horvath poder facilitar las condiciones para que constituyan este comité. Pero yo creo que bueno, es solamente lo que se está haciendo es una corrección que incluso es discriminatoria, que incluso es inconstitucional, va contra el artículo 18. Entonces yo creo que lo correcto es que este reglamento no esté escrito en piedra, y sino que se vaya adaptando a las circunstancias que por lo demás no modifican, yo creo que sustancialmente nada, sino que lo que tienden a igualar la participación, en la cual para mí, créanme, que ha sido bastante incómoda respecto de lo que podría haber tenido en la Cámara de Diputados, que logramos conformar un comité independiente. Porque claro, la situación cambió, la reelección ya no existía, entonces pudimos formar un grupo de 6 personas. Pero acá, claro, la situación es diferente y yo he escrito este proyecto quizás incluso no como yo crea que debe de ser, sino que adaptando las circunstancias para que quienes militan le entreguen yo una garantía de que esto no va a afectar lo que denominan los díscolos, que esto no va a afectar al funcionamiento que hoy tienen las bancadas de partido, y por eso es que lo he hecho pensando no solamente en mi caso, sino que adaptándolo también para que esto no sea un problema para el Senado y así podamos convivir de buena manera y no termine siendo yo un caso, como han denominado en esta discusión. Gracias, senador Bianchi. Le ofrezco la palabra al senador Durresti. Presidente, luego de escuchar al senador Bianchi, creo que confunde varios temas. Yo estoy absolutamente de acuerdo en asegurar la justa representación, pero por algo los pesos de las bancadas son relevantes. Usted señala por su intermedio, presidente, que no ha podido acceder a las comisiones que más le interesan o que son más gravitantes. No me cabe duda, eso va a ser la misma situación con o sin comité, porque la estructuración, el orden de representación, de presidencias, de comisiones, de integración con titularidad de comisiones, está dado precisamente por la magnitud de las bancadas, de oposición, de gobierno y en cada una de las coaliciones. Entonces eso no se resuelve. Yo creo que los canales de participación son precisamente la asociatividad. El avanzar en esta situación, lo digo no el caso personal de usted, senador, es el agruparse. Si no, esto es un archipiélago. La tendencia, usted dice, usted ha tenido que combatir con cosas, sí, pero usted también ha hecho campaña contra los partidos políticos, denostando lo que son los partidos políticos. Y hoy día es mucho más fácil presentarse independiente, presentarse prístino, y no de la militancia. Yo soy socialista. Y hoy día es el aniversario además del Partido Socialista, 89 años. Con sus luces y con sus sombras. Pero yo me presento como socialista. Y así está el logo en mis campañas, y así está mi bancada, y así al menos tenemos el registro ahí en el comité del Partido Socialista de 30 senadores que han habido en la historia. Desde Salvador Allende, Marmaduke Grove, hasta los últimos senadores que han ingresado, pero del Partido Socialista. Y hoy día se hace una campaña, los independientes denostando a los partidos políticos. Y yo creo en las corrientes de opinión. No digo mi partido, me siento orgulloso de lo mío, pero entiendo a cada uno de quienes militan, porque tienes un concepto, una visión nacional, con las particularidades de nuestro territorio. Usted representa una zona austral, identitaria, y me parece muy bien. Y felicitaciones lo que ha hecho. Pero eso también tiene consecuencias que en la representación va a tener dificultades, y usted es uno solo. Las bancadas hoy día están compuestas por 5 democristianos, 6 del Partido por la Democracia e Independiente, 7 del Partido Socialista, no recuerdo los guarismos, 9 y 12 la UDI y Renovación Nacional respectivamente, y Apruebo Dignidad, que también han confluido ahí, independientes. Entonces, la condición de independiente tiene algunos costos, pero también tiene beneficios, estimado colega. Hoy día el hacer campaña contra los partidos políticos, denostando la militancia, es complicado. Y a contrario sensu, el militar en un partido, el entender que uno tiene los beneficios y los costos de un conjunto de militantes a lo largo de todo el país, también tiene. Y creo que lo que hemos visto en la Convención Constituyente, que hace un par de días el último independiente
El último independiente terminó desafiliándose y incorporándose a no sé qué otro colectivo. Entonces, Karim, yo creo que hay una confusión en lo que tú planteas. Entiendo que tienes que tener todas las condiciones. Eres un diputado, eres un senador igual que todos y tenemos el mismo derecho todos en los derechos como senador. Pero claramente tú vas a tener menos representación porque no representas a un comité. Aquí la tendencia y la estructura, yo he revisado la historia de la reglamentación para que la participación sea a través de asociaciones, son las bancadas. Porque si no seríamos 50 individualidades, cada uno tendría un par de asesores, cada uno tiene un despacho y cada uno trabaja. Eso hace inviable la conformación y por eso, perdona que hacía la referencia, no sé si estabas atento a eso, cuando yo señalaba que tenemos que ser solo 5 por comisiones. Porque si no tú vas ampliando y para que esté todo el mundo adentro. Entonces cada uno accede individualmente y no accede como una corriente política, como es las bancadas. Y por eso se da la posibilidad precisamente para las bancadas. Yo recuerdo, perdón, presidente, si me extiendo un minuto, Karim, la legislatura anterior ingresó el senador Juan Ignacio Latorre, como independiente, como Revolución Democrática, tengo entendido, y él se adscribió a nuestra bancada del Partido Socialista durante un buen tiempo. Hoy día está con una bancada propia porque crecieron y con eso tuvo los derechos y tuvo la posibilidad de acceder a representaciones. Entonces, la sola circunstancia de constituirse en comité no da la representación a la cual tú legítimamente aspiras. Eso no va a cambiar. Yo lo que sí creo que hay que velar, y en eso es importante el secretario, para que el senador Bianchi tenga todas las garantías desde el punto de vista de poder ejercer bien su cargo. Pero entender, Karim, que tú representas a uno, el Partido Socialista representa 7, el Partido por la Democracia representa 6, Renovación Nacional a 12, la Unión Demócrata Independiente a 9 y Apruebo Dignidad a 5, a 6 y la Democracia Cristiana a 5. ¿Me entiendes? Porque esa es la forma de estructurarse, independiente de las características de cada uno de ellos. Entonces, con la mejor disposición para asegurar al colega Bianchi esa participación, pero entender que en la distribución de prelaciones desde el punto de vista de la integración de comisiones va a estar en la condición de un comité o independiente que es uno versus a una bancada de 12, de 9, de 7, de 6, de 5. Entonces, creo que es importante precisar eso, que atenderla personalmente. Yo, Karim, entiendo tu situación y que eres activo y lo mismo que el senador Rojo, con quien también he podido conversar, pero entender que la estructura, la filosofía de organización de un órgano como el Senado tiene que ser precisamente a través de bancadas de partidos políticos o de independientes para asegurar un adecuado funcionamiento. Yo hago esa referencia y ojo, la condición de independiente que yo la reivindico con la misma fuerza que la militancia política. Y así como tú señalas que tienes inconvenientes, también tienes ventaja. Pararse en la sociedad como independiente, pararse en la sociedad, a diferencia de los partidos políticos, hoy día es una ventaja, créeme que bastante grande. Y por eso te digo, no lo juzgo, pero son condiciones que hay que tomar en cuenta. Muchas gracias, senador Durresti. Le agradeceré que siempre se dirijan por medio del presidente. Le ofrezco la palabra al senador Araya y después nuevamente al senador Bianchi. Senador Pedro Araya. Gracias, presidente, por su intermedio, en la misma línea del senador Durresti, porque como esta sesión se transmite, se graba y a veces empiezan a crear realidades respecto a lo que ocurre en el Senado, el hecho de que eventualmente se pudiera permitir que el senador Bianchi forme un comité independiente no garantiza su participación en las comisiones que él quiere. Todos tuvimos que ceder. Yo probablemente tuve que entregar 2 o 3 comisiones en las que me hubiera gustado estar. Presidencia y comisión. A mí me hubiera encantado estar los 4 años en esta comisión, pero producto de la composición que tiene el Senado de los pesos políticos no va a ser así. Entonces, en esto yo creo que hay que desmitificar lo que él dice, de que aquí, porque él es independiente, no tiene estos espacios. Lo que pasa es que el Senado al final del día lo que termina de ser es una representación de la sociedad chilena que vota conforme a quienes piensan que van a ser sus mejores representantes, y eso tiene que reflejarse después en la distribución de las comisiones.
todos tuvimos candidatos a senadores que fueron independientes de las regiones que no resultaron, en el caso de la segunda región, no resultaron electos. Entonces, en eso, decir que acá lo que hay, no hay una pasada de máquina, una planadora respecto de la situación del como independiente, sino lo que hay es la forma en cómo el Senado resuelve cómo se integran las comisiones. Y esto probablemente no va a cambiar con que sea independiente. Lo segundo, él también, y esto yo se lo pediría al secretario, que cuando venga el secretario del Senado a hablar en la comisión lo explicite claramente, porque yo tengo entendido que todos los senadores tenemos las mismas asignaciones, independiente pertenezcamos a un partido político o seamos independientes. Y yo hasta donde sé, y en esto me puede corregir el senador Bian, que si es que a él no le están entregando alguna asignación que no corresponda, que le corresponde a un senador y no la tiene, que por favor lo clarifique y lo pedimos inmediatamente a la Secretaría del Senado y de Régimen Interno que se corrija. Cosa distinta es que uno cuando se agrupa pueda generar una mayor cantidad de recursos para tener una mayor cantidad de personal o poder contratar distintos asesores. Entonces, en eso también desmitificar que él, por el hecho de ser independiente, no está recibiendo las asignaciones que tienen los comités, porque él entiendo que aun cuando sea independiente recibe las mismas asignaciones y el mismo monto que recibe un senador integrante de partido. Eso, presidente, dejarlo claro para que no vaya quedando en el aire que en el fondo él está siendo perjudicado por el solo hecho de ser independiente. Muchas gracias, senador Araya. Le ofrezco nuevamente la palabra al senador Karim Bian. Gracias, presidente. Y con esto voy a cerrar. Y tomándome también de lo que han señalado, de que como está transmitido no se generen realidades. Mire, yo sé ganar y sé perder. Y en esto, claramente, no siempre uno va a tener lo que quiere en las comisiones. Debo mencionar, sí, que el reglamento señala que al menos una comisión, y cuando se da el listado de las comisiones, se habla de las comisiones que son permanentes, no se habla de las comisiones transitorias. Yo no tengo ninguna comisión permanente. Pero más allá de eso, de tener comisiones que pueden o no agradar o que pueden ser o no de mi área, yo nunca me pude sentar a conversar con nadie respecto de qué comisiones uno podía integrar. O con lo poquito que uno puede pesar, digamos, que es uno solo, a diferencia del resto, no tuve la capacidad de poder conversar en ningún aspecto de lo que se decide allí. En nada tengo la participación. Entonces, ¿cómo yo, y como quieren sincerar tanto la discusión, cómo yo accedo? Es porque me entregan las comisiones que quedaban disponibles, ¿ya? Entre esas ninguna que es permanente hoy. Entonces, es la manera que tengo yo de poder, digamos, dialogar y llegar a un consenso que me entreguen lo que puede sobrar de los partidos. Yo creo que no. Entonces, yo quisiera quizás tener lo mismo o peor, pero haberme podido sentar con la misma dignidad o con la misma atribución que tiene cualquiera a poder conversar respecto de la comisión que yo puedo integrar. Entonces, no es que yo quiera acá decir porque estoy acá voy a estar en Hacienda, en Constitución, en comisiones que son de mayor quizás impacto, sino que poder haber tenido al menos el acceso a poder ser considerado en la conversación de las cuales todos fueron a través de sus bancadas o individualmente haber podido acceder. Entonces, se trata de eso. Y lo segundo, yo no sé si es una ventaja o no. Yo creo que la realidad actual de los partidos hace que la situación de uno sea ventajosa. Yo al contrario, yo no estoy criticando, creo en el poder de relevar el partido, creo que de la institucionalidad, y por eso mismo que es lo que busco hacer, que se me igualen las condiciones. Acá se me está comparando con ejemplos que son, claro, de bancada, que son más numerosas, pero no se menciona, por ejemplo, el comité de republicanos con el señor Edwards, no se menciona, por ejemplo, en la legislatura anterior, con el señor Kass, que tenía Evópoli, estaba él solo. Entonces, se trata de eso. Hoy quizás hay una persona, porque la situación se le da y se adecúa a esa circunstancia. Pero yo no creo que el solo hecho de haber accedido de otra manera, que para mí es mucho más dificultosa, me haga valer un tercio de quien lo haya hecho de otra manera. Solamente es una situación de igualar las condiciones, nada más que eso. Y respecto a lo otro, claro, hay distintos espacios, hay distintos recursos que tienen los comités, y eso obviamente no es lo que uno puede acceder, y no son temas administrativos, los temas de los tiempos, pero más allá de eso, mi importancia es poder tener un nivel de representación que quizás hoy es 1, mañana pueden ser más o pueden ser 0, ha habido variaciones en esto, pero creo yo que mientras exista 1, o existan 3, o existan 10, creo que las condiciones deben ser iguales, a lo menos, en poder pararnos y enfrentarnos y tener los diálogos como corresponde, con la representación que cada uno corresponde y de lo que uno representa. Que puede ser menor hoy, pero creo yo que sea menor no es una circunstancia para aminorarlo. Eso, presidente.
Gracias, senador Bianchi. Senador Rodrigo Galilea. Presidente, yo solo quería aclarar, vuelvo a decirle al senador Bianchi que yo miro con simpatía en general todas sus aprehensiones, pero yo creo que si nosotros pusiéramos lo que acaba de decir el senador Bianchi y pusiéramos, me acuerdo, un discurso del senador Edwards en la sala, son prácticamente idénticos. Son prácticamente idénticos. Y el senador Edwards está en un comité, tiene un comité por partido, y el senador Bianchi no lo tiene. Y esto nace de que hay una proporcionalidad a la cual ha hecho referencia el senador Urresti, el senador Araya, la senadora Bensperger. La proporcionalidad no hay cómo saltársela. Por eso es que la queja del senador Edwards, teniendo comité, es idéntica a la del senador Bianchi, que no tiene comité, porque no hay cómo pasar por arriba de las proporcionalidades. Probablemente todos nosotros, o sea, no es que probablemente, todos nosotros tuvimos que hacer sesiones respecto a comisiones que nos hubiera gustado estar y no pudimos estar, simplemente. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que hacer un trabajo en conjunto. Esto lo vivió el senador Kast el año pasado, en que estaba solo también como Evópoli, y la habilidad del senador Kast, el senador Edwards y la que tiene que tener el senador Bianchi también, es conversar, llegar a acuerdos, proponer, en fin, cosa de que logre la mejor posición relativa posible en la proporcionalidad que tiene. Vuelvo a insistir, yo creo que deberíamos escuchar a la Secretaría. Yo la única diferencia que veo, en verdad, es participar o no participar en la reunión de comité. No veo otra en principio. Pero bueno, yo creo que es bueno escuchar al secretario para que nos aclare cada uno de los puntos en que pueda haber una diferencia entre el senador Bianchi y el resto de los senadores. Gracias. Gracias, senador Galilea. Bueno, ya está tomado el acuerdo. En una próxima sesión, según las urgencias nos permitan, vamos a escuchar al secretario y vamos a votar las distintas mociones para remitirlas a la sala. Quería que pudiéramos tomar un acuerdo, porque, bueno, conforme al principio de inexcusabilidad, debiéramos nosotros, tal como lo ha señalado el senador Urresti, citar a una sesión de audiencia para escuchar los dos nombres propuestos por la Cámara de Diputados al Tribunal Constitucional y emitir un informe a la sala. ¿Les parece que eso puede ocurrir el próximo martes, la sesión? Sí, no, después de la semana regional, ¿les parece? Senadora Araya. Mucho todos los aportes que hemos tenido en esta discusión de la moción de reforma al reglamento. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.